En caso de que tengan algún inconveniente con que su imagen o voz aparezcan en ella, indíquenos por medio del chat para llevar a cabo la edición correspondiente. Muy bien, pues sean bienvenidas y bienvenidos a esta tercera sesión encaminada al trabajo del aviso de privacidad y manejo de datos personales en instituciones de asistencia privada, la cual tiene por título Taller para la elaboración del aviso de privacidad para una IAP. Para llevar a cabo el registro de su asistencia, les recordamos colocar su nombre completo a través del chat, ya que de esta manera se pasará la lista. También no olviden considerar su ambiente al encender sus cámaras. Por último, esta actividad, al ser un taller, les va a permitir que puedan encender sus micrófonos. Solo consideren el momento adecuado para encenderlo, por favor. Pues muy bien. Para llevar a cabo esta actividad, me voy a permitir presentar a la licenciada Mariana Peñalosa, quien nos acompaña de Centro Mexicano Pro Bono, organización que con ayuda de Rich Müller Abogados colaboró para poder llevar a cabo este evento. Muy bien. Adelante, licenciada Mariana. Con mucho gusto les damos la... Hola, buenos días. Primero que nada, pues muchas gracias al licenciado Pablo Rueda del despacho Rich Müller, que con gusto nos ayuda en estos temas pro bono y claro a la JAP. Y bueno, nosotros Centro Mexicano Pro Bono somos una asociación civil sin fines de lucro, cuyo objetivo pues se basa en brindar asesoría legal a distintos grupos de la población. Y bueno, brindamos asesoría legal de forma gratuita a través de nuestros aliados y diversas asociaciones que también con las que colaboramos. La siguiente, por favor. Bueno, pro bono significa por el bien común o por el bien público, y en el 2018 se establecieron distintos estándares pro bono, pues en los cuales se define el trabajo legal como pro bono, como la prestación de servicios jurídicos gratuitos y sin expectativa de retribución económica. La siguiente, por favor. Tenemos distintos ejes de acción, que principalmente son individuos, organizaciones de la sociedad civil, emprendedores y microemprendedores sociales. Nosotros lo que hacemos en Pro Bono es que nos llega su solicitud y nosotros la evaluamos y canalizamos con alguno de nuestra red de abogados. Siguiente, por favor. También en Pro Bono realizamos distintas guías y manuales con distintos despachos, en este caso con Rich Müller. La siguiente, por favor. Y asimismo tenemos distintas alianzas y colaboraciones, principalmente con la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México. Bueno, aquí pueden ver nuestra red de abogados, que son pues abogados de primer nivel, despachos de primer nivel, y aquí se encuentra Rich Müller. La siguiente, por favor. Y aquí están nuestros datos por si gustan contactarnos. Gracias. Muchas gracias, licenciada Mariana. Pues muy bien, para dar paso a nuestra actividad, me voy a permitir presentar al licenciado Pablo Rueda Carmona, quien es asociado en Rich Müller Nicolau, en donde forma parte de las prácticas de Derecho Bancario y Financiero, Mercado de Capitales y Cumplimiento. Adicionalmente, cuenta con experiencia en materia de protección de datos personales y elaboración de avisos de privacidad para sociedades mercantiles mexicanas y extranjeras con actividades en el territorio nacional. Él es abogado egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues muy bien, con gusto le cedemos la palabra al licenciado Pablo. Adelante, licenciado, sea bienvenido. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias, Mariana, por la presentación. Muchas gracias al Centro Mexicano Pro Bono y a ustedes por estar aquí para escucharme. Realmente la reunión del día de hoy es un taller, por lo que voy a necesitar, en la medida en que sea posible, que ustedes me apoyen prendiendo sus cámaras y utilizando los micrófonos y el chat lo más posible. No va a ser un monólogo de ninguna manera y por lo tanto sí necesito que me apoyen con su participación. Les comparto la presentación nada más para tenerla como apoyo. Antes que nada me gustaría preguntar quiénes de ustedes han estado en las reuniones anteriores, es decir, quiénes tomaron los talleres de
la licenciada Cecilia Cajiga y del licenciado Mosqueda. Nada más para tener una idea de quienes ya han asistido antes a... Estoy viendo acá en las cámaras. Lupita, muchas gracias. Alejandra, también gracias. Los demás no veo las cámaras, pero si me pueden apoyar con su mano en el Zoom, está perfecto. Ok. Ok, perfecto. Bueno, al menos un par de personas ya están aquí. Lupita, Alejandra, si me lo permiten, me voy a apoyar mucho con ustedes, porque ustedes ya tomaron las presentaciones anteriores y si alguien más gustaría participar también es más que bienvenido y se los voy a agradecer bastante. La plática del día de hoy se llama Taller para la elaboración del aviso de privacidad de una institución de asistencia privada. La intención de este taller es que en conjunto podamos, al finalizar esta presentación, tener las herramientas suficientes para elaborar un aviso de privacidad que no solamente cumpla con los objetivos que establece la ley y el reglamento, sino también con los objetivos que cada una y cada uno de ustedes tienen en su institución de asistencia privada. El objetivo es que al finalizar esta presentación tengamos al menos un esqueleto de aviso de privacidad que ustedes puedan utilizar como base al menos o como referencia para elaborar uno propio, ya una vez autorizado por su departamento legal o quien sea que autorice este tipo de documentos. Vamos a hacer un breve recuento de los conceptos generales de los avisos de privacidad, porque es importante recordarlos y también para quienes no hayan asistido anteriormente a las presentaciones. Alejandra, me gustaría saber si recuerdas cuáles son o cómo se definen los datos personales, aunque es una definición propia, nada más para darle un contexto a los demás. Estuve en la segunda sesión, en la primera, ¿no? Estuve en la de la relevancia de la elaboración del aviso de privacidad. Okay. Y ahí, bueno, ya vimos, digamos, cómo estuvo un poco más diluido. Sí. Ok, perfecto. Los datos personales, para fines de la ley y para fines de nuestra presentación, se definen como cualquier información perteneciente o concerniente a una persona física, ojo con el persona física, identificada o identificable. Es decir, cualquier información, cualesquiera datos que a nosotros nos permitan identificar a una persona física o que en un momento dado, ya sea en el futuro, nos permitan identificarla. Si se les ocurren ejemplos de datos personales, les agradeceré me apoyen poniéndolos en el chat. Les digo para que sea lo más dinámica posible, recordemos que esto es un taller, no una conferencia. Entonces sí me gustaría invitarles a participar lo más que puedan. Nada más si se les ocurren ejemplos de datos personales, estaría bien que los pusieran en el chat. Correcto, muchísimas gracias María Magdalena. Nombre completo, dirección, CURP, esos son datos personales. ¿Qué más? RFC, exactamente, muchas gracias. Edad, gracias Claudia, gracias Alejandra. Exactamente. Entonces, datos personales de forma genérica son cualesquiera datos o cualquier información, exactamente Guillermo, gracias, teléfono, que nos permita identificar a una persona o que de alguna forma nos permita hacer una relación entre la persona y los datos. Gracias, Lupita. El CV efectivamente contiene datos personales. Digamos, el currículum como tal no es un dato personal, es un documento, pero sí definitivamente contiene datos personales. También es importante conocer a qué se refiere la ley y a qué se va a referir nuestro aviso de privacidad con titular. El titular básicamente es la persona física de la que estamos hablando, a quien corresponden los datos personales. Entonces, si ustedes conocen mi nombre, Pablo Rueda, ese es el dato personal, el titular soy yo. Es importante tener bien clara este concepto, porque al momento en que nosotros elaboremos el aviso de privacidad y nos hablen de titular, debemos de pensar en la persona que a nosotros nos está entregando los datos. Es decir, no estamos hablando de nosotros como institución, estamos hablando de la persona que es dueña, titular de los datos personales. Luego, el consentimiento es importante en el aviso de privacidad, lo vamos a ver con más detalle en unas diapositivas, pero es una manifestación de la voluntad del titular de los datos
mediante la cual se permite el tratamiento de los mismos. Entonces, al momento en que yo consiento, entiendo que el consentimiento es fácil de entender, no es algo complicado. El consentimiento básicamente se refiere a la autorización que nos da el titular de los datos personales para darle tratamiento a esos datos. El responsable, por otra parte, es la persona física o moral de carácter privado, porque, ojo con el nombre de la ley, es ley para la protección de datos personales en posesión de los particulares. Particular se refiere a cualquier institución que no sea gubernamental, es decir, las instituciones de asistencia privada caen dentro de esta definición y por lo tanto son responsables. Son aquellas personas físicas o morales de carácter privado que deciden sobre el tratamiento de los datos personales del titular. Ya vamos armando ahí una imagen completa en donde hay un responsable que recibe los datos, un titular que los entrega, un consentimiento a través del cual nosotros como responsables podemos darle tratamiento a esos datos personales. El encargado es una figura similar al responsable, pero es una persona física o moral que sola o conjuntamente con otra trata datos personales por cuenta del responsable. Entonces tenemos tres partes. El titular que ya hablamos, el encargado, y además tenemos, el responsable, y además tenemos el encargado, que es básicamente una persona que trata los datos personales por cuenta del responsable. Esto puede ser si nosotros contratamos una institución que nos apoye a administrar nuestra base de datos, si contratamos a una persona externa para administrar nuestra base de datos por ser muy excesiva, por ser muy engorroso, a lo mejor por un tema de costos, esta persona sería encargada y nosotros como institución de asistencia privada seguimos siendo los responsables. ¿Y qué es tratamiento? Básicamente es una definición larga, pero es cualquier actividad que nosotros hagamos relacionada con los datos personales. Esto es, obtener los datos personales, usarlos, divulgarlos, incluso el simple almacenamiento se considera tratamiento. Y puede ser por cualquier medio. Es decir, en esta llamada de Zoom, por ejemplo, si ustedes me solicitaban a mí mis datos y yo se los comparto de forma grabada, de forma en audio, a través del chat, todo eso también, si ustedes utilizan esos datos personales o los almacenan, eso se considera tratamiento y ustedes tendrán que poner a disposición mía un aviso de privacidad en donde yo sepa cuáles son mis derechos, mis obligaciones, qué van a hacer con mis datos y cuáles son los datos que recaban. Tenemos también los derechos ARCO que van a jugar un papel importantísimo en el aviso de privacidad, que son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Estos conceptos no son difíciles de entender. El acceso básicamente es si yo le entregué mis datos personales a una persona, yo puedo solicitar que me diga cuáles datos personales tiene. La rectificación es si yo detecto que mi nombre está mal, por ejemplo, yo puedo solicitar que se corrija para que tengan la información adecuada y correcta. Cancelación, si alguien ya tiene mis datos personales, yo puedo solicitar que los borren o que los eliminen de sus bases de datos o que dejen de hacer uso de ellos. Y la oposición es que al momento en que me solicitan los datos personales, yo puedo decir que no los quiero dar. Recordemos de las presentaciones anteriores que los datos personales y el derecho a la privacidad es un derecho humano y por lo tanto yo en cualquier momento puedo oponerme a que se traten mis datos personales. Por último, y el tema del taller del día de hoy, ¿qué es el aviso de privacidad? Aquí sí me voy a ceñir mucho a la definición que establece la ley y que establece el reglamento, porque vamos a notar algunos elementos específicos que son importantes al momento en que nosotros elaboremos nuestro aviso de privacidad. Un aviso de privacidad, si me lo permiten voy a leer, es un documento físico, electrónico o en cualquier otro formato generado por el responsable y que es puesto a disposición del titular previo al tratamiento de sus datos personales a fin de cumplir con el principio de la información. Vamos a desmenuzar un poco esta definición. Es un documento físico, electrónico o en cualquier otro formato. El ejemplo más común que se utiliza para explicar en otro formato es auditivo. Entonces yo puedo leerle a una persona que a lo mejor tenga discapacidad visual, yo puedo leerle un aviso de privacidad y eso se considera también como un aviso de privacidad en el sentido estricto de la ley. Generado por el responsable, es decir, nosotros como instituciones de asistencia privada lo vamos a elaborar, que es puesto a disposición del titular. El titular no
tiene nada que ver en la elaboración de este documento, simplemente lo recibe y es para cumplir con su principio, con el principio de información, de tal modo que el titular de los datos personales conozca cuáles datos se le van a solicitar y con qué fines se van a utilizar, de forma genérica. Otro punto importante es que este aviso de privacidad siempre se debe poner a disposición del titular previo al tratamiento de sus datos personales. Yo no puedo empezar a hacer uso de estos datos, almacenarlos, compartirlos, transmitirlos, no puedo hacer nada hasta que cuente el titular con mi aviso de privacidad y haya dado su consentimiento. Vamos a ver qué tipos de consentimiento hay, pero básicamente son 3. Hasta que yo cuente con esos consentimientos, no puedo hacer nada con los datos personales. Ese es un punto importante también. Hasta ahorita me gustaría saber si hay alguna duda o está todo bien. Gracias, Alejandra. Gracias, Lupita. Si alguien tiene una duda, por favor, las invito a que me interrumpan a través del... Pueden prender sus micrófonos en cualquier momento, no tengo problema, o hacerlo a través del chat. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias, Claudia. Perfecto. Ahora que ya sabemos algunos conceptos generales y algunas personas los están repasando, vamos a ver qué tipo de datos personales hay. Existen datos personales de forma genérica, ya vimos cuál es la definición, y existen 3 clasificaciones más detalladas que vamos a utilizar para nuestro aviso de privacidad. Los datos personales sensibles, los datos financieros y los datos patrimoniales. Los datos personales sensibles son, por definición, aquellos datos que afectan la esfera más íntima del titular o cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para este. En particular, de acuerdo con la ley, se consideran datos sensibles aquellos que revelen aspectos muy íntimos y muy personales, como el origen racial o étnico, el estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas y preferencia sexual, entre otras. Puede suceder, y a ver si a alguien se le ocurre un ejemplo o alguien tiene un ejemplo de primera mano, que en alguna institución de asistencia privada sea importante o sea incluso indispensable para poder prestar los servicios que ofrece la institución, conocer el estado de salud de las personas, ¿no? Saber si se encuentran en un estado de salud actual adecuado o si en el futuro a lo mejor pueden tener algún problema. Se me ocurre, por ejemplo, la Cruz Roja Mexicana, para poder prestar sus servicios de forma adecuada, necesita saber el estado de salud de las personas que soliciten los servicios. Me gustaría saber si a alguien se le ocurre algún otro ejemplo o alguien tiene un ejemplo en el cual su institución requiere alguno de los datos que acabo de mencionar. Saber si es diabético o hipertenso es un dato importante y es un dato muy, muy relevante, muy sensible, porque esas enfermedades pueden conllevar a discriminación, pueden dar origen a un trato distinto. Muchas gracias, Guillermo. Estado de salud para futuros estudios o seguimiento en un lugar de cuidados geriátricos. Indispensable, muchas gracias, Alejandra. Indispensable saber esta información, pero también es importante tomar en cuenta que ese estado de salud puede dar lugar a un trato distinto de estas personas. Hay algunas enfermedades que todavía desafortunadamente causan estigma. Hay algunas creencias religiosas, filosóficas, preferencia sexual, que todavía tienen, desafortunadamente, en nuestra sociedad un lugar estigmatizado o a lo mejor pueden dar lugar a discriminación o maltrato. Es por eso que estos datos se consideran sensibles. Y dentro de los datos sensibles, también tenemos los datos financieros y patrimoniales, que si bien en la presentación están separados, es fácil, digamos, agruparlos porque son similares, comparten similitudes. De acuerdo con el INAI, que es nuestra autoridad en materia de protección de datos personales, los datos financieros y patrimoniales son toda información sobre la capacidad económica de las personas físicas que hace referencia a los recursos que poseen y a su capacidad para hacer frente a sus deudas, como pueden ser la cantidad de dinero que tienen, bienes muebles e inmuebles, información fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros con los que cuenta, si tienen alguna Afore, fianzas, números de tarjetas de crédito, números de seguridad, etc.
Toda la información relacionada con las finanzas personales de una persona se consideran datos financieros y datos patrimoniales y por lo tanto se consideran datos sensibles. Me imagino que no es difícil para ustedes ver la relación entre la cantidad de dinero que tiene una persona, ¿no?, su historial crediticio, y a lo mejor un trato diferente, una discriminación, y además el peligro en el que se puede poner una persona que entrega su información financiera y patrimonial, sus datos financieros y patrimoniales, sin que ninguna persona los proteja, sin que haya un aviso de privacidad de por medio, sin que el responsable se haga cargo de proteger estos datos personales de forma explícita y específica. Entonces, estos tres tipos de datos se consideran sensibles y por lo tanto están sujetos a controles más robustos, digamos, y a un consentimiento necesariamente expreso. Muchas gracias, Guillermo. En un preescolar, saber si un niño o niña tiene TDA exactamente, eso definitivamente puede generar estigma, definitivamente es un dato personal sensible, porque puede perjudicar la estancia del niño o de la niña en una escuela, en un centro escolar, en un centro educativo. Muchas gracias, Raquel. La religión o credo y la afiliación política definitivamente pueden generar este tipo de conductas por parte de otras personas y por lo tanto se consideran sensibles. Vamos ahora a los tipos de consentimiento. Regla general, el consentimiento es tácito, es decir, mi obligación como institución de asistencia privada es poner a disposición del titular el aviso de privacidad. Si yo estoy tratando con datos personales genéricos, es decir, nombre, domicilio, todo lo que digo son nada más ejemplos. Antes de hacer esto es importante que consulten a un especialista interno, digamos, para ver qué datos necesito. Pero yo puedo decir, puedo solicitar el nombre, puedo solicitar el domicilio, el CURP, el RFC, y si yo pongo a disposición del titular el aviso de privacidad que esté elaborado de forma adecuada, el consentimiento tácito se admite al momento en que ellos solicitan los servicios. Es decir, yo no necesito que me firmen de manera autógrafa o electrónica un documento en donde digan sí consiento al tratamiento de mis datos personales. Esto para los datos personales de forma general. Si yo estoy tratando con datos financieros o patrimoniales, necesito el consentimiento expreso del titular. Este consentimiento puede ser de forma verbal o escrita, puede ser a través de una llamada telefónica. Como buena práctica, evidentemente es importante almacenar estas llamadas, de tal modo que yo, si después tengo un problema con esos datos personales, pueda acreditar que tengo el consentimiento de la persona para tratar sus datos financieros o patrimoniales. Por último, tengo los datos personales sensibles, en donde necesito el consentimiento expreso y por escrito de la persona titular de esos datos. Para ello, necesito ya sea celebrar un contrato para el tratamiento de los datos personales en donde yo recabe su consentimiento expreso, o a través de un aviso de privacidad en el cual yo le solicite de forma expresa que me ponga su firma autógrafa o electrónica en un documento que yo almacene. Es decir, aquí sí necesito el consentimiento expreso y por escrito, ambas. En el caso de los financieros y patrimoniales puede ser verbal o escrito. Esa distinción es muy importante y hay que tomarla en cuenta para sus instituciones en específico. Lo que me gustaría que hiciéramos en este taller, porque insisto, no es un monólogo, es un taller, es que cada una y cada uno de ustedes vayan considerando para su institución en específico qué tipo de datos necesitan, ya sea de sus colaboradores y de las personas que les solicitan ayuda, y por lo tanto, qué tipo de consentimiento necesito. Si pueden tomar nota de eso, nos va a ser útil más adelante porque vamos a elaborar un primer esqueleto del aviso de privacidad. Entonces, si pueden tomar nota de qué tipo de datos necesitan y qué tipo de consentimiento, estaría muy bien. Si no, después lo podemos recordar, pero bueno, podemos también adelantar. Ahora bien, ¿qué es el aviso de privacidad? Ya dimos una definición, no es necesario repetirla. Me gustaría ver si en el chat me pueden poner los elementos importantes de los que se acuerden del aviso de privacidad. ¿Y cuál es el objetivo de estos datos? Bueno, el objetivo del aviso de privacidad es darle a conocer al titular cuál es el uso que se le van a dar a sus datos personales,
cuáles datos personales tienen y cuáles derechos tienen para acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales. Entonces, esos dos objetivos principales del aviso de privacidad los vamos a llevar hacia adelante en este taller y deberían también llevarlos hacia adelante en el futuro en las políticas de privacidad de sus instituciones. Importante, ya lo dijimos, pero ¿en qué momento vamos a poner a disposición de los titulares el aviso de privacidad? De forma genérica, ya dijimos que los vamos a poner a disposición del titular antes del tratamiento, previo a la obtención de los datos personales. Ahora bien, hay otros momentos en donde también puede ser importante. Cuando recién contactemos con el titular, o bien antes de que aprovechemos los datos personales. Aprovechamiento se utiliza aquí de forma genérica, es decir, no piensen que necesariamente tiene que haber un lucro con esos datos personales. Aprovechamiento se refiere a cualquier tratamiento que nosotros hagamos, puede ser almacenamiento, uso, demás. No necesariamente se refiere a un beneficio económico, beneficio financiero de los datos. Para hacer un aviso de privacidad, ahora sí vamos a empezar a entrar a la parte interesante de este taller, que es la elaboración de un aviso de privacidad. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es la legislación relevante. Ya se ha comentado en ocasiones anteriores, en las dos reuniones anteriores, pero hay 3 documentos que a nosotros nos sirven, y uno específicamente, para el aviso de privacidad. La primera es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Es un nombre largo, a veces se ve, si lo encuentran en algún documento, en alguna forma oficial abreviada, es LFP-DPPP. El reglamento de la misma ley. Y por último, un documento que es menos conocido, que igualmente es obligatorio y que a nosotros nos va a servir muchísimo para elaborar nuestro aviso de privacidad, que se llama Los Lineamientos del Aviso de Privacidad. Ese documento se publicó en 2013 y nos sirve como base, como guía. Digamos, no es un formato, no es un machote de aviso de privacidad, pero sí contiene toda la información que nosotros necesitamos para elaborar el aviso de privacidad, a reserva de lo que diga la ley y el reglamento. Ahora bien, antes de elaborar un aviso de privacidad, hay algunas consideraciones que nosotros debemos hacer, y aquí sí me gustaría que participaran en el chat, que participaran a través de sus micrófonos en cada una de las consideraciones que vamos a platicar. La primera de ellas, identificar los titulares de los datos personales. Me gustaría que en el chat o a través de su voz me puedan indicar quiénes son los titulares de los datos personales que utiliza su institución. Es decir, son profesionistas, son personas desempleadas, cuál es su naturaleza, quiénes son, de dónde vienen, son locales, son extranjeros, son de la Ciudad de México, del interior de la República. Me gustaría que pudieran identificar muy claramente y con la mayor especificidad que puedan quiénes son los titulares de los datos personales que ustedes van a recabar. Gracias, Elda. Personas usuarias de la IAP. Correcto, eso es así, pero me gustaría saber, exacto, voluntarios. De la IAP que tú administras, Elda, o de la que tú provienes, me gustaría saber cuál es el perfil específico de las personas que son titulares de los datos personales. Gracias, Silvia. Beneficiarios y empleados. Correcto. Si alguien se anima a usar su micrófono, se los agradecería también. En nuestro caso, bueno, el titular son menores de edad, entonces creo yo que por esta situación los titulares vendrían siendo los padres o tutores de cada uno de los chicos que atendemos. Es un buen punto, María Magdalena, muchas gracias. Los titulares realmente son los menores de edad, digamos, ellos siguen teniendo la protección como titulares, pero es verdad que para solicitar el consentimiento, como en muchos otros trámites, nosotros necesitamos el consentimiento de sus tutores legales, ya sean sus padres o quienes hayan quedado designados como tutores. Muchas gracias. Personas adultas con discapacidad motora. Muchas gracias, Elda. Eso es mucho más específico y nos sirve más al momento en que nosotros elaboramos nuestro aviso de privacidad. Por ejemplo, en ese caso, si la discapacidad motora es grave, podríamos nosotros a lo mejor solicitar su consentimiento de forma verbal en lugar de solicitarlo de forma escrita con una firma autógrafa.
Gracias, Ana María. Beneficiarios adultos y menores de edad en tu institución. Damaris, jóvenes universitarios estudiando en instituciones ubicadas en la CDMX o en área metropolitana. Correcto. Si, por ejemplo, estamos hablando de jóvenes universitarios, podría ser importante que nosotros solicitemos cuál es la institución en la que estudian, cuál es la carrera que estudian, en qué semestre van. Todo eso también son datos personales y tenemos que tomarlos en cuenta para nuestro aviso de privacidad. Gracias, Guillermo. Beneficiarios desde 3 meses de edad hasta tercera edad. Ese es un buen punto. Tenemos que considerar todo el espectro de edades en los cuales nosotros vamos a recabar datos, porque es diferente que nosotros solicitemos datos personales de un menor de edad, como se lo comenté hace un momento a María Magdalena, a que solicitemos los datos personales de un adulto y de un adulto mayor. Digamos, hay que considerar cuáles datos les vamos a solicitar y para qué vamos a utilizar sus datos. Gracias, Lorena. Igualmente, personas adultas con discapacidad motriz. Elda pregunta si se podría pedir la huella digital. Sí se puede utilizar la huella digital en lugar de la firma autógrafa. Eso puede resultar útil. El punto es que se entienda que hay un consentimiento expreso. Entonces, todos los medios que nosotros podamos utilizar que nos permitan las leyes, el Código Civil, el Código Mercantil, cualquier otro cuerpo normativo que nos indique si se puede utilizar, el Código de Procedimientos Civiles, por ejemplo, si se puede utilizar la huella digital en vez de la firma autógrafa, podríamos hacerlo. Gracias, Raquel. Población vulnerable, nacionales niños, jóvenes, adolescentes, adultos, personas mayores de ambos sexos y colaboradores. No todos son enfermos, la característica principal es su vulnerabilidad económica, que provoca que se apoyen con los alimentos. Muchas gracias por la descripción tan amplia, Raquel. En ese caso se me ocurre, por ejemplo, que nosotros podríamos tener que utilizar un lenguaje más sencillo en nuestro aviso de privacidad, de tal modo que podamos comunicarles que los datos personales que ellos nos compartan están seguros, están protegidos, y que nosotros solamente los vamos a utilizar para poderles prestar el servicio, ¿no? Suele suceder que a las personas en situación de calle o con vulnerabilidad económica se les solicitan datos personales por parte del gobierno o de otras instituciones en donde no se hace quizá el mejor uso y puede que estén preocupados, nerviosos al momento de entregárnoslas. Y por lo tanto nosotros tenemos que ser cuidadosos y muy sensibles al momento de elaborar nuestro aviso de privacidad, de tal modo que nos puedan entender. Puede suceder que tengamos que explicárselos de forma oral. Todo eso son consideraciones que hay que tomar en cuenta. Muchas gracias por toda su participación. Vamos a la siguiente consideración, que es muy similar, el perfil de los titulares. Exactamente lo que ustedes me acaban de apoyar escribiendo en el chat, en la clase de la voz. Es importante identificar qué datos personales no puedo obtenerlos. Ya comentamos algunos ejemplos, ¿no? En el caso de personas adultas con discapacidad motriz, vamos a necesitar quizá datos personales sensibles, como su estado de salud, como su estado de salud presente y futuro. Vamos a necesitar a lo mejor información financiera como si tienen seguro, si no tienen, si lo han utilizado anteriormente, qué aseguradoras tienen, si es el caso. Este tipo de datos, recordemos, son financieros, patrimoniales, y el dato de su estado de salud es sensible y por lo tanto vamos a necesitar su consentimiento expreso. En este caso, que me comentaron tanto Lorena como, perdón, estoy regresando un segundito, como Elda, es importante que ustedes desde este momento vayan tomando en cuenta estas características específicas para su aviso de privacidad que vamos a elaborar más adelante. También hay que considerar los principios del aviso de privacidad que se mencionan en los lineamientos, en el reglamento y en la ley, y ponerlos en práctica. Eso en ocasiones es más fácil decirlo que realmente hacerlo. El principio de información, ya dijimos, es el motivo principal de la existencia del aviso de privacidad y por lo tanto ya lo estamos cumpliendo. Ahora, la sencillez es un poco más complicada de lograr porque hay que balancear, por un lado, incluir todo lo que nos pide la legislación en el aviso de privacidad y por otro lado hacerlo de una forma suficientemente sencilla para que todas las personas que vayan a leerlo, y especialmente los titulares, lo entiendan perfectamente. El principio de información necesaria se refiere a que no hay que incluir información adicional, no es necesario que sea muy engorroso, muy largo, puede ser un aviso de privacidad sencillo,
corto, siempre y cuando sea muy claro, como menciono aquí, lenguaje claro, que tenga una estructura y un diseño sencillo, es decir, a lo mejor separarlo por apartados, poner cuáles son los puntos principales que se tocan, se puede utilizar un índice y atender de forma específica al perfil de los titulares al que está dirigido. Es importante considerar las prohibiciones también del aviso de privacidad. Usar frases inexactas, ambiguas o vagas, marcar casillas de forma previa sin que nuestro titular lo haga, o remitir a textos que no estén incluidos en el aviso de privacidad. Ojo con el tema de las frases inexactas, ambiguas o vagas. Yo he visto muchísimos avisos de privacidad donde se ponen y otros, ¿no? Yo voy a recabar estos datos personales y cualesquiera otros que sean relevantes, o etcétera. Frases como esas que son inexactas, ambiguas o vagas pueden ser un problema. Y si nos regresamos al tema de los principios del aviso de privacidad, es fácil de entender por qué. Porque no me están dando toda la información que yo necesito para tomar una decisión informada sobre mis datos personales, que recordemos, provienen de un derecho humano a la privacidad. Tampoco podemos marcar casillas previamente. Si nosotros solicitamos el consentimiento expreso de nuestros titulares, es importante que no marquemos las casillas de forma previa, sino que permitamos a las personas que las marquen si es que así lo desean. Si no lo desean, simplemente no las marquen. Y remitir a otros textos que no estén incluidos. Es muy común decir, como lo menciona el artículo tal de la ley. Bueno, si ustedes no transcriben el artículo de la ley o no transcriben la ley completa, no hay forma de que el titular de los datos personales pueda saber de qué artículo están hablando, a menos que lo expliquen. No se pueden utilizar otra vez frases inexactas, ambiguas o vagas, o remitir a textos no incluidos. No podemos decir, de acuerdo con nuestras políticas de servicio, y no incluir las políticas de servicio. Es un tema importante y es bien común, se lo van a encontrar en todos lados, que los avisos de privacidad cuenten con referencias a otros textos que no están replicados en el mismo aviso. Otra consideración, identificar los fines para los cuales vamos a utilizar los datos personales. Sucede en ocasiones que nosotros tenemos que identificar, por ejemplo, a nuestros empleados, a nuestros empleados. En ese caso, el tipo de datos que nosotros necesitamos es muy distinto del de nuestros usuarios o el de las personas que se apoyen con esta institución. De nuestros empleados, nosotros necesitamos, por ejemplo, información financiera. Necesitamos saber cuál es su cuenta bancaria, necesitamos saber cuál es la institución de esa cuenta para poder inscribirlos a la nómina o pagarles, según sea el caso. Necesitamos saber si están inscritos en alguna Afore, si están dados de alta en el INSS, en el ISSSTE, etc. Necesitamos información financiera. De nuestros beneficiarios o de nuestros usuarios, necesitamos otra información completamente, que estaría bien también. Al final de esta diapositiva voy a dar un momento para que puedan ustedes leer otra vez estas consideraciones y puedan escribir en una hoja de papel o en su computadora cuáles son cada una de estas consideraciones para su institución en específico. Otra consideración, necesitamos identificar las transferencias de datos personales que se llevan a cabo. Estas transferencias de datos personales también requieren la autorización expresa del titular. Y me parece, y corríjanme si me equivoco, que muchas instituciones de asistencia privada necesitan transferir los datos personales para solicitarle a otras instituciones o a lo mejor a otras instituciones privadas, empresas, etcétera, que nos apoyan. Necesitamos entregarles los datos personales de nuestros titulares para que nos puedan apoyar adecuadamente. Esa transferencia de datos personales tiene que estar expresada claramente en el aviso de privacidad. Tiene que haber políticas internas que medien la relación entre nosotros y el proveedor de servicio y a través de las cuales nosotros protejamos los datos personales de nuestros titulares. Insisto, las transferencias de datos personales requieren necesariamente la autorización expresa de los titulares. Otra cosa, necesitamos considerar si existen políticas internas previas relacionadas con prácticas de privacidad. Puede ser que algunas de sus instituciones ya cuenten con políticas de privacidad y a las cuales nosotros tenemos que adecuar nuestro aviso de privacidad. ¿De acuerdo? Esas políticas pueden ser incluso más estrictas o más robustas que las que indica la ley y por lo tanto nuestro aviso de privacidad debe ser también consistente con esas políticas. En ese caso habría que tomar en cuenta no solamente la ley, el reglamento y los lineamientos, habría que tomar en cuenta también las políticas internas. Hay
Hay que considerar el contenido mínimo de los avisos de privacidad conforme a la legislación aplicable. Este contenido mínimo viene tanto en la ley como en el reglamento, como en los lineamientos, y siempre nuestros avisos de privacidad, para que cumplan con las disposiciones, deben contener absolutamente todos los elementos que se solicitan. Se pueden añadir elementos adicionales en la medida en que protejan más los datos personales, sí. Lo que no se puede hacer en ninguna ocasión y de ninguna forma es menoscabar o de plano quitar alguna parte importante o alguna parte obligatoria de la aviso de privacidad. Por último, los lineamientos contienen un anexo al final que vamos a revisar aquí, que contienen las buenas prácticas que recomienda el INAI para los avisos de privacidad. Estas buenas prácticas, les voy a leer algunos ejemplos, con mucho gusto les puedo compartir la liga para que tengan acceso a ella, pero por ejemplo, que el aviso de privacidad contenga el nombre comercial del responsable, ¿no? Ustedes pues no son como tal una empresa y por lo tanto no hay nombre comercial, pero en ocasiones puede suceder que si yo pongo la denominación de mi empresa, es decir, Empresa Mexicana SADCB, no sea la misma marca que yo utilizo para ofrecer mis servicios al público. Y entonces si yo pongo Empresa Mexicana SADCB, pero mi marca es MEX, a lo mejor el titular de los avisos, el titular de los datos personales no va a saber quién soy. No va a saber quién está realmente tratando sus datos personales. Si eso sucede en alguna de sus instituciones, que por ejemplo haya acrónimos o que el nombre completo sea muy largo y por lo tanto cuando nosotros hacemos publicidad o ofrecemos ayuda solamente decimos, por ejemplo, Cruz Roja, que es el que tengo más presente, ¿no? El nombre completo es Cruz Roja de México, institución de asistencia privada. Si nosotros nada más ponemos Cruz Roja, a lo mejor el titular no está completamente informado de cuál es, quién está tratando sus datos personales y por lo tanto es una buena práctica incluir ambos, tanto el nombre completo como la abreviatura y el acrónimo en su caso. Lorena, ¿se pueden usar resúmenes y pedirles que si desean conocer todo el aviso vayan a algún sitio? Con salvedades. La recomendación es siempre contar con un aviso de privacidad integral. Puede suceder que, por ejemplo, al momento de mandar un correo o al momento de mandar alguna comunicación, no se pueda incluir el texto completo del aviso de privacidad. Y entonces se pone, en caso de conocer nuestra, ¿no? O sea, como ejemplo, no es que sea así, pero como ejemplo, en caso de que quiera conocer nuestras políticas de privacidad, a favor de visitar tal página, pero si nosotros estamos pidiendo datos, sí tenemos que poner a disposición del titular el aviso de privacidad. Exacto, como formulario. Como formulario, por ejemplo, lo que se puede hacer es poner, antes de que llenen el formulario, poner, para conocer nuestro aviso de privacidad, a favor de visitar tal página, que en el formulario les marquen si ya leyeron el aviso de privacidad y aceptan sus términos y condiciones, y hasta entonces ya dejarlos llenar el formulario. Ese es un buen ejemplo, Lorena, muchas gracias. Por último, considerar el aviso de privacidad integral, simplificado y corto. No voy a entrar en detalle en cuál es cada uno. Mi recomendación siempre es tener el integral a disposición de todas las personas que vamos a usar los datos personales. Si quieren saber cuál es cada uno de estos, por favor, visiten la reunión anterior que dio Alejandro Mosquera, en donde entró a detalle con estos avisos de privacidad. Mi recomendación y lo que vamos a hacer hoy en el taller es un aviso de privacidad integral. Ahora bien, vamos a discutir brevemente el contenido mínimo del aviso de privacidad de acuerdo con la ley. El primer punto es, perdón, no pregunté si tienen alguna duda, algún comentario, alguna observación, alguien que esté teniendo alguna inquietud de su institución en específico. Ok, parece que va todo bien. El chat tarda un momentito en lo que me llegan los mensajes, entonces si lo leo con mucho gusto y interrumpimos esta sección. El contenido mínimo del aviso de privacidad viene del artículo 16 de la ley, por si a alguien le interesa consultarlo. Está aquí transcrito, pero resumido, entonces si gustan enterarse completamente cuál es el requisito, pueden visitar la ley, pero es así. La primera sección, digamos, o una de las partes de contenido que tiene que tener nuestro aviso de privacidad,
Es la identidad y el domicilio del representante que recaba los datos. Entonces, no, perdón, aquí debería decir responsable. Entonces, nosotros tenemos que poner, como mencioné hace un momentito, el nombre de nuestra institución y también el domicilio, ambas. Es importante que cuente con ambas porque si yo soy titular de los datos personales, y aquí también es útil ponernos en el lugar de la persona que está entregando los datos personales. Si yo entrego mis datos a una persona que no sé quién es, pero al menos tengo el domicilio, puedo eventualmente presentar una queja con la información suficiente para que se atienda. Si solamente cuento con el nombre, no sé dónde está, no sé dónde presentar la queja. Al momento en que yo vaya al INAI a presentar mi queja, no tengo qué información darles más que el nombre. Entonces es importante que contenga ambos elementos. También tiene que contener las finalidades del tratamiento de los datos personales. Estas finalidades tienen que ser tan específicas como sea posible. No deben estar abreviadas, no deben estar resumidas, no se debe obviar nada. En este punto nosotros vamos a poner exactamente cuáles son las finalidades con todo el detalle que podamos. Igualmente, como les invité a hacer hace rato, me gustaría que ustedes vayan pensando cuáles son las finalidades del tratamiento de los datos personales para su institución en específico, para que ahorita que lleguemos a la parte de hacer el aviso sea mucho más fácil. En tercer lugar, las opciones y medios que el responsable ofrece a los titulares para limitar el uso o divulgación de los datos personales. Si yo soy un titular y quiero limitar el uso de mis datos, pero no tengo mecanismos, no tengo el domicilio, no tengo el nombre, no tengo un correo electrónico a donde yo pueda enviar mi solicitud de limitación, es como si no existiera este derecho. Sucede mucho en los avisos de privacidad que se asume que porque ya está escrito en texto, eso es suficiente para que las personas puedan ejercer sus derechos o es suficiente para dar cumplimiento a los principios y a los derechos que tienen las personas. Esto no siempre es el caso. Si yo tengo un aviso de privacidad donde digo, mi institución permitirá la limitación del uso o divulgación de los datos personales de los usuarios, pero nunca pongo a través de qué medios, a qué correo pueden escribir, a qué teléfono pueden llamar, quién es la persona encargada de los datos personales en la institución, es como si no estuviera ese derecho plasmado ahí, es como si no estuviera. Luego, los medios para ejercer los derechos ARCO, mismo caso. Si nuestro aviso de privacidad menciona, los titulares tendrán los siguientes derechos ARCO, pero en ningún momento se menciona cómo los pueden ejercer, a qué correo pueden mandar su solicitud, quién lo va a atender, cuál es el teléfono, es como si no estuvieran. Adicionalmente, incluir las transferencias de datos. Recordemos que este es el contenido mínimo. Ojo con las transferencias. Yo no puedo transferirle los datos personales a ninguna persona externa a la institución sin la autorización expresa y sin que eso se mencione en el aviso de privacidad. Es bien común que se utilicen los datos personales, que se cedan a proveedores, que se cedan a otros usuarios, sin mencionárselo a los titulares, y esto, como pudieron ver algunas personas en las conferencias anteriores, conlleva multas excesivamente altas y que además pueden también, en caso de que se haga de forma dolosa, pueden derivar en sanciones penales. Entonces es bien importante considerar todo esto. Por último, el procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de privacidad. Es muy común también que nuestra institución tenga modificaciones periódicas al aviso de privacidad. A lo mejor un año nos dimos cuenta que ahora necesitamos más información para identificar correctamente a nuestros titulares o para prestar adecuadamente el servicio. Y tenemos que tener un medio y un procedimiento para comunicárselo. Ese medio y procedimiento también debe estar adecuado a quienes son nuestros usuarios. Por ejemplo, si nuestros usuarios son jóvenes universitarios, como el caso de alguna institución que me apoyó en el chat, pues a lo mejor podemos enviarles las modificaciones por correo electrónico, ¿no? Si son jóvenes universitarios, quizá es una afirmación válida asumir que tienen acceso al menos de forma institucional a algún correo electrónico. Por otra parte, si nosotros estamos tratando con personas que son económicamente vulnerables, sería realmente
pues no quisiera decir inútil, pero realmente no sería productivo ni sería un acercamiento efectivo ofrecerles las modificaciones del procedimiento de cambios al aviso de privacidad a través de correo electrónico. Realmente no es viable. Así, cada una y cada uno de ustedes debe considerar específicamente cómo nosotros vamos a darle a conocer a nuestros titulares cambios en la aviso de privacidad. Lorena pregunta, si tenemos un aliado con el cual nos afiliamos posterior a la firma de determinado usuario, ¿hay que actualizarlos? En el consentimiento, sí. Es muy buena pregunta. Si la entendí correctamente, Lorena, estás preguntando que supongamos que tenemos un proyecto de alianza con alguna otra institución, con alguna institución privada, lo que sea, y yo solicité los datos al principio, antes de que tenga la firma del contrato con ese aliado, yo tendría que solicitar la autorización expresa de la persona, del titular, aunque yo haya recabado sus datos antes. Es como si se modificara el aviso de privacidad, porque estoy cambiando el tratamiento de datos personales que yo le voy a dar. Por lo tanto, yo tengo que actualizar mi aviso de privacidad y solicitar el consentimiento expreso de la persona, del titular, para yo podérselos entonces transmitir a ese aliado. No sé si te quedó claro, Lorena. Muchas gracias por tu pregunta. Gracias. Sí, o sea, sí fue así como que, por ejemplo, nosotros recabamos la firma del aviso, o sea, bueno, el consentimiento, ponle, 2019, y trabajamos con los mismos aliados. Ya agregamos a uno nuevo, al cual a lo mejor nos está pidiendo, oye, pásame, no sé, edad o algunos usuarios, qué sé yo. Sí. Tendríamos entonces que hacer esta renovación para poder transmitir los datos, ¿no? Sí. O sea, ¿qué tal? Y si tuvieran, porque realmente estamos trabajando a lo mejor sumando más y más aliados, entonces esta parte sería actualizar como qué, como cada año, cada que se modifique, tendremos que estar solicitando la autorización. Cada que se modifique algo relacionado con la aviso de privacidad. Es muy buena pregunta. Imaginemos que tenemos aquí en 2019, ¿no?, a la institución. Escriben los números, pero bueno, 2019. Tenemos a la institución. En este momento nosotros recabamos los datos personales del titular, ¿no? Y como solamente eran datos generales, pues solamente necesitamos su consentimiento al momento en que nosotros ponemos a disposición el aviso de privacidad, es decir, consentimiento tácito. Supongamos entonces que en 2021, de repente, uno de nuestros aliados nos está pidiendo información financiera porque la necesita para poder asistirnos adecuadamente, ¿no?, nuestro aliado. Necesitamos ahora solicitar el consentimiento expreso de parte de este mismo titular. Necesitamos mandarle nuestro aviso de privacidad modificado para considerar los nuevos datos personales que le vamos a pedir y la transmisión de datos que vamos a hacer. Entonces, paso 1, modificar nuestro aviso de privacidad de acuerdo con la alianza que tenemos. Paso 2, compartirle esa modificación a nuestro titular. Y en este caso que plantea Lorena, sería solicitar su autorización expresa. Si se trata de datos personales sensibles, recordemos, tiene que ser expresa y por escrito. Es por eso que es tan importante tomar en cuenta el procedimiento y medio por el cual les vamos a comunicar los cambios al aviso de privacidad. Yo estoy seguro que todas ustedes y todos ustedes en sus instituciones todo el tiempo están buscando la mejor forma de prestar los servicios que prestan. Eso implica celebrar alianzas todo el tiempo, buscar nuevos aliados comerciales, buscar nuevas empresas que les puedan echar la mano, y por lo tanto eso va a implicar modificar nuestro aviso de privacidad constantemente y en ocasiones también, como en el caso que plantea Lorena, solicitar nuevo consentimiento por parte de nuestros titulares. Listo. ¿Hay alguna otra duda que pudiera responder? ¿Alguien que tenga alguna duda adicional, algún comentario, algo que les está haciendo ruido sobre su institución en específico? Otra vez yo, perdón. Igual si pudiéramos tener a lo mejor algún aviso, pues como para prevenir este tipo de cosas y que fuera así como de, bueno, nosotros vamos a transmitir los datos con con terceros bajo ciertas circunstancias, a lo mejor describirlas, ¿no?
compartición de datos para mejorar la prestación de servicios, no sé, conseguir donativos o cosas así. Claro. ¿Hay alguna manera de hacerlo así como que hay? Y ya los que se sumen ya son terceros. ¿Se puede? En principio, diría, siempre y cuando consideres la situación específica de la institución al momento en que estás tú solicitando los datos personales, en principio no debería haber problema. La cosa es, nosotros no podemos anticipar situaciones de tal modo que nuestro aviso de privacidad no se ajusta a la realidad del día de hoy, ¿no? Obviamente, como mencionabas un momentito y como le estás comentando, Lorena, pues ustedes todo el tiempo están buscando alianzas, transmisión de datos, situaciones que pudieran beneficiar tanto a los titulares como a la institución. En ese sentido, nosotros es muy tentador querer anticiparnos y decir, bueno, anticipando que voy a necesitar tal y tal información, si es que un proveedor me ofrece su ayuda, pues de una vez les voy a pedir sus datos financieros y sus datos patrimoniales y sus datos personales sensibles, lo cual no es correcto ni es adecuado. Tenemos que hacer nuestro aviso de privacidad de tal modo que se ajuste a la realidad de hoy. Ese caso que comentas es un poco diferente porque pues, las instituciones todo el tiempo están buscando nuevas alianzas y por lo tanto la transmisión de datos puede ser una situación normal que esté sucediendo el día de hoy. En ese caso, sí podríamos incluir la redacción que mencionas, siempre considerando que no podemos anticipar situaciones. Espero que esto esté quedando claro. Si no, por favor, deténganme y con mucho gusto lo explico, pero nuestro aviso de privacidad tiene que reflejar la realidad del día en el que yo estoy solicitando los datos del titular. Por eso es importante tener un mecanismo para notificar los cambios, porque los avisos de privacidad cambian constantemente. Y aunque sí es complicado, sí es engorroso y a veces sí es costoso y cansado estar actualizando nuestro aviso de privacidad, es así como se tiene que hacer. Muchas gracias, Lorena, por tu pregunta. ¿Hay alguna otra duda, algún comentario que tengamos? Perfecto. Si alguien me está faltando, con mucho gusto interrumpa. Ahora, en esta parte me gustaría, para las y los que quieran tomar nota, porque en un momento más vamos a elaborar nuestro propio aviso de privacidad. Les voy a dar un tiempo razonable para que creen al menos un esqueleto del aviso de privacidad. Y el proceso para hacerlo es el siguiente. Este proceso no está en ningún lado, este proceso es un proceso que desarrollamos de forma interna y que es puramente con fines didácticos. No hay como tal un proceso que haya que seguir legal ni nada, simplemente didácticamente esto es lo que se me ocurre como más sencillo para elaborar nuestra aviso de privacidad. Primer paso, informarnos, que ustedes ya lo están haciendo al asistir a estas conferencias. Seguramente cuando terminemos van a acudir a la ley, van a acudir a resolver algunas de sus dudas. Ese es el primer paso. Luego, tomar en cuenta las consideraciones previas. Ya tuvimos una diapositiva a la que ahorita voy a regresar para que puedan ustedes considerar lo que les haya hecho falta. Les recomiendo anotarlas en una hoja de papel, en un documento de Word, como les sea más fácil, para que podamos utilizar esas consideraciones en nuestro aviso de privacidad. ¿Sí? Secciones generales. Perdón, escucho un micrófono y no sé si me están haciendo una pregunta o nada más te quedó prendido. Ok, parece que nada más se quedó prendido. Perfecto. Esta parte de crear secciones generales, insisto, no está en ninguna regulación, simplemente es una forma que se me ocurre a mí en la que podemos organizar nuestro aviso de privacidad para que no se nos vaya a ninguna parte. ¿Cómo creamos estas secciones generales? Pues considerando los lineamientos mínimos, ¿no? Lo mínimo que tiene que contener nuestro aviso de privacidad va a ser nuestra fracción 1, fracción 2, fracción 3, 4 y 5, y así podemos empezar a llenar el contenido del aviso a partir de esos subtítulos o de esa sección. Luego, incluir el contenido mínimo del aviso de privacidad. Vamos a ir llenando de contenido nuestras secciones, de tal modo que al ratito tengamos un documento informativo, claro, sencillo, fácil de entender y bien organizado,
para que nuestros titulares puedan acceder a él de forma eficiente, sencilla, clara. Una vez terminado, lo vamos a leer desde la perspectiva del titular. Es decir, nosotros nos vamos a poner en el lugar de nuestros usuarios, de nuestros empleados, de nuestros beneficiarios, de tal modo que identifiquemos deficiencias, errores, alguna cosa que nos haga ruido, ¿no? Si nosotros somos los beneficiarios, estamos en una situación específica, ¿por qué me están pidiendo este dato? ¿Qué van a hacer con él? ¿Está claro? ¿No está claro? ¿Van a transmitirlo a quién y por qué? ¿Para quién necesitan transmitirlo? Si yo estoy pidiendo la ayuda solo a la institución de asistencia privada. Todas esas consideraciones que normalmente como responsables podríamos pasar por alto o a lo mejor no considerar, y que como titular de repente podrían hacernos ruido y podría ser importante tomar en cuenta. Vamos, una vez que hagamos esto, a revisar el contenido, ¿no? Corregirlo y regresar posiblemente, en caso de detectar deficiencias, errores, regresar otra vez a leerlo como titulares de datos personales y repetir este proceso en tanto no quede algo claro. A lo mejor podemos apoyarnos de nuestros colegas, de nuestras colegas, que alguien más lo lea como titular y haga preguntas, note deficiencias, note errores. Una vez que ya estamos satisfechas y satisfechos con el contenido de nuestro aviso, lo podemos pasar al área jurídica o al responsable del tratamiento de datos personales para que lo revisen y lo aprueben. Si esa persona somos nosotros mismos o nosotras mismas, podemos también pasárselo a nuestro superior para que nos diga si el contenido es adecuado, si es suficiente. Nuestra recomendación siempre es pasarlo al área jurídica o a un especialista en temas de datos personales, de tal modo que aseguremos que el contenido cumple con las disposiciones legales. También, una vez que nosotros ya tenemos la autorización, ya tenemos la revisión de nuestro superior, del responsable, del área jurídica, etc., ya se puede publicar o ponerlo a disposición del titular. Recordemos que aquí, apenas en este momento, es que empieza el proceso de recabar los datos. Todo esto fue simplemente preparatorio para que nosotros podamos solicitar los datos personales de nuestros titulares. De este proceso me gustaría ver si a alguien se le ocurre alguna sección que me haya faltado, alguna recomendación para eficientar este proceso, si podamos a lo mejor mejorarlo entre todos y entre todas. Me encantaría saber si ustedes tienen alguna aportación que hacer a este pequeño diagrama que tenemos en la pantalla. ¿Yo? ¿Soy Elda? Sí, adelante, Hilda. En la otra plática que tomé, bueno, desde la primera, esta es la tercera, hablaban de tener avisos de privacidad firmados por ejemplo, el patronato, los voluntarios, el personal y las personas usuarias. Bueno. Y en el siguiente mencionaba este chico... Sí, Alejandro. Alejandro, ajá, que un solo aviso de privacidad sería suficiente e ir ahí mismo poniendo en un solo aviso para efecto de tal, para efecto de tal y para efecto de tal, para no tener tantos avisos. Ok. O sea, efecto de tener, porque no los mismos datos no se usan para un usuario que para un voluntario o para el patronato, ¿no? Por ejemplo. Sí, ese es un muy buen punto, Elda. Y me gustó cómo lo explicaste, porque lo que podemos hacer en ese caso es crear un solo aviso de privacidad integral, completo, que contenga absolutamente todos los datos de todos los colaboradores que podemos usar o que participan en nuestra institución. Y al momento en que nosotros les damos ya a firmar o solicitamos su consentimiento, solamente eliminar las secciones que no son aplicables. Entonces elaboramos un solo que contiene toda la información, todos los fines, el tratamiento, la transmisión, etcétera. Y al momento en que nosotros le damos a la persona específica su aviso de privacidad, eliminar las secciones que no son aplicables. Ah, ok.
Muchas Sí, gracias. ese es un muy buen consejo de parte de Alejandro, porque les evita generar muchos documentos que a lo mejor después no son consistentes entre ellos, que a lo mejor tienen, uno sí se actualiza y el otro no. Entonces, eso que menciona Elda podría ser una buena práctica si se implementa correctamente, de tal modo que tengamos un mismo documento consistente y al momento en que nosotros se lo damos, voy a poner los 3 ejemplos que puso Elda, por un lado a los voluntarios, por otro lado a los empleados y por otro lado a los beneficiarios. Solamente eliminaríamos las secciones que no son aplicables y les entregaremos un documento que es específico para esa persona. Ok. Muchas gracias, Gracias. amigos. Al contrario, gracias a ti. ¿Alguien más que le gustaría participar? En el chat puede ser, a través de micrófono. Yo te quiero preguntar, Sí, adelante. se podría hacer que tengamos un aviso de privacidad, como ahorita bien lo comentan, de general, con todos aquellos aspectos que son importantes en el manejo de la información que requerimos, y hacer un anexo en donde se perfile al grupo con el cual estamos relacionándonos. Vamos a suponer, hay un aviso de privacidad, el general, y anexar usuarios y otro anexo para voluntarios y otro anexo para colaboradores, de tal forma que al momento que yo me comunique o tenga relación con ellos, tenga el mismo aviso y un anexo que lo complemente. A eso es lo que me refiero. ¿Es aplicable? Sí, antes que nada me gustaría preguntar con quién estoy hablando porque no me aparece aquí en la pantalla. Con Raquel, disculpa. Raquel, no, al contrario, muchas gracias. Es buena pregunta también. O sea, si entendí correctamente, a lo que se refiere es tener, digamos, el cuerpo del aviso de privacidad con los lineamientos mínimos y luego tener un anexo en donde diga, bueno, si eres colaborador, te voy a solicitar estos datos y se van a usar para estos fines. Si eres voluntario, te voy a pedir estos datos y se van a usar con estos fines, etcétera. Así es, así Sí, es. esa es una forma elegante de hacer lo mismo que acaba de comentar Elda. En principio no debería haber problemas siempre y cuando consideremos los lineamientos mínimos que pide la ley, que pide el reglamento y que piden Ok. los lineamientos. Sí, también consideramos de manera específica y muy clara los datos que vamos a pedir y los temas específicos para cada uno de las personas que acabas de mencionar, Raquel. En ese caso, en principio no vería problema porque finalmente lo que estamos haciendo es elaborando un aviso de privacidad integral que contiene todos los requisitos que solicita la ley. Ok. Ahora, también diría, si no es mucho problema, también podríamos eliminar los anexos que no son aplicables para la persona y tenemos un aviso de privacidad completo, ¿no? Eso podría ser una solución elegante a lo que acaba de mencionar Elda. Ok. Mm. Muchas Bueno, es gracias que por... se me Sí, haría a mí mucho más sencillo tener el general y ajá. complementar con un anexo de acuerdo a la actividad o la relación que tiene con la institución, hacer un anexo de acuerdo al tipo de relación y la información que tenemos nosotros de cada uno de estos grupos, ¿no? Claro, la información que vamos a solicitar. Ujú. Sí, 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 o sea, finalmente entiendo, creo que entendí correctamente, no veo problema en principio, nada más sí sería cosa de al momento en que tengamos la versión finalizada con todos los anexos, sí sería importante compartírsela a nuestro asesor legal, a nuestra área jurídica, quien sea que revise este tipo de documentos, para verificar que cuenta con todos los lineamientos. Lo que no me gustaría que pasara y por lo que no lo estoy afirmando así tajantemente que no hay problema, es porque si nosotros tenemos un cuerpo general y luego anexos, podría suceder que en ese proceso de hacer diferentes documentos, aunque termine siendo uno solo, omitamos algún dato, omitamos alguna finalidad específica. Puede suceder que en ese como esfuerzo de eficientar el proceso de poner a disposición el aviso, perdamos datos, perdamos información y únicamente por eso no lo afirmo, Raquel, pero de lo contrario,
en principio no debería haber problemas, siempre y cuando lo apruebe su área jurídica interna y su responsable de datos. Oye, te quería preguntar, Y adelante. que ahorita bueno, se me viene a la mente. Nosotros estamos trabajando con las normas oficiales mexicanas, sobre todo la 035, de gran reflexión para nosotros, porque maneja datos de carácter psicosocial de nuestros colaboradores y voluntarios y de todas aquellas personas con las que tenemos nosotros relación diariamente. Esta información se podría considerar o especificar y proteger como de carácter emocional como concepto, o tengo que ponerle o especificar que se protegerá incluso la información, pues no sé si psicológica o emocional, o no sé qué concepto para respaldar la información que se maneja y se detecta a través de las guías de la norma 035. Sí, igualmente voy a nada más confirmar que entendí correctamente tu pregunta, Raquel. La pregunta es, digamos, ¿cómo se puede caracterizar la información para prevenir, analizar y demás los riesgos psicosociales? O sea, si se le puede poner el concepto o, digamos, el nombre, entre comillas, de información emocional. Ajá. ¿Esa es la pregunta? Sí, sí, se puede o se debe incluir, porque pues digo, no he revisado la ley en ese sentido. Yo me imagino que hay una actualización porque estas normas pues son aplicables para todos y esa información sensible, porque llegamos a detectar a través de las preguntas algunas circunstancias de riesgo emocional o psicológico que en determinado momento pues no les gustaría a los colaboradores o a los voluntarios que se conozca y darles la certeza y la garantía de que la información va a estar protegida. A eso me refiero. Sí, ya te entendí perfecto, Raquel. Muchas gracias por la aclaración. La ley, cuando menciona los datos personales sensibles, contiene una lista no limitativa de qué se considera un dato personal sensible. ¿Qué significa esto? Que un dato personal sensible es cualquier dato que pudiera afectar, digamos, la esfera personalísima de titular. En este caso, los datos que estás mencionando, corrígeme si me equivoco, pero me parece que podrían entrar dentro de la categoría de información sobre su salud, ¿no? Sobre su salud mental, ciertamente, pero sobre su salud, ¿no? Así en es. ese caso, digamos, les pueden llamar como quieran para fines internos y les pueden llamar como quieran para fines del aviso de privacidad, siempre y cuando consideremos que estos datos son datos personales sensibles, digamos, entrarían dentro de esa categoría. Y por lo tanto, como bien mencionas, se les tiene que dar trato especialmente restrictivo, especialmente protegido, pero para fines del aviso de privacidad solamente serían datos personales sensibles. Les pueden llamar, sí, les pueden llamar como gusten, o sea, pueden ser, por ejemplo, datos personales sensibles. O sea, voy a tratar de poner un ejemplo aquí con el texto que me permite Zoom. Sería datos personales sensibles, por ejemplo. Y abajo poner, inciso A, datos, por ejemplo, emocionales, psicoafectivos, etcétera, ¿no? Siempre y cuando se entienda que son datos personales sensibles y por lo tanto nosotros necesitamos el consentimiento expreso de la persona. Perfecto. Y para responder la segunda parte de tu pregunta, porque sí entendí que tienes, o que tiene como dos partes tu pregunta, para darles una protección específica y especial a esos datos, lo que hay que hacer, y eso lo comentó, si no me equivoco, Cecilia Cajigo en su conferencia, sería desarrollar políticas internas en donde nuestros colaboradores, las personas que estén en contacto con estos datos, guarden especial confidencialidad de ellos, o que a lo mejor esa información solamente la conozca la persona que puede conocerla, el responsable de los datos, o a lo mejor cuando se trata de estos casos,
o si siempre se trata de estos casos, nosotros capacitar a nuestro personal de tal modo que sepan y estén obligados y obligadas a conservar esa información con especial confidencialidad. Ok. Sí, entonces eso es doble la respuesta. Por un lado, para capacitar a nuestro personal y que nuestro personal sepa que esa información es especialmente delicada, políticas internas. Para fines del aviso de privacidad, si bien entiendo que estos datos son datos personales sensibles porque se trata de la salud emocional y mental de las personas a las que ustedes apoyan, Así es. siguen siendo datos personales sensibles y se les tiene que tratar como tal, con las salvedades y los detalles que ya platicamos anteriormente. Perfecto, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. Lorena, no tenemos área jurídica. ¿Qué se recomienda en este caso? Lo recomendable siempre, y como abogado obviamente es mi obligación decirles que lo recomendable siempre es que lo cheque un especialista, ¿no? Si ustedes no tienen un área jurídica, hay abogados y abogadas externos que les pueden echar la mano. En caso de que por un tema financiero, de recursos, no sea posible contratar una asesoría externa, siempre podemos acudir al Centro Mexicano Pro Bono, por ejemplo, para que les echen la mano, ¿no? Para que les apoyen a lo mejor revisando sus avisos de privacidad. Aquí sí, por favor, corríjanme si estoy diciendo algo que no es real. No me gustaría ofrecer de parte del Instituto Mexicano Pro Bono asistencia que a lo mejor no hay, pero definitivamente hay muchos recursos que nosotros podemos utilizar. No solamente hay recursos, digamos, de este tipo de asistencia pro bono. Si ustedes en Google, en línea, buscan ABC del aviso de privacidad, que por cierto es el link que tengo aquí, si gustan copiarlo, con mucho gusto pueden ingresar a este que dice ABC Avisos de Privacidad ifai.org.mx. Esto los lleva a una página que tiene todas las preguntas y respuestas que se les puedan ocurrir del aviso de privacidad. Es una página administrada por el INAI, que por lo tanto es la página más confiable que ustedes se van a encontrar en temas de aviso de privacidad. Déjenme ver si puedo copiárselas en el chat para que no tengan que anotarlas si están en la computadora. Igualmente, si gustan anotar la mano estaría perfecto, pero se los comparto por el chat. Espero haber respondido tu pregunta, Lorena. Yo sé que es delicado a veces este tema, sobre todo porque contratar especialistas muy técnicos en materia de protección de datos puede ser costoso, pero sí también hay muchos recursos en línea, hay muchos recursos que ofrece el INAI. Ustedes podrían incluso acercarse directamente al INAI a solicitar apoyo. Eso también es una posibilidad. Y el INAI tiene la obligación de brindárselos. Entonces, hay muchos recursos que pueden utilizar personalmente y a nivel institucional con el INAI para asegurar que su aviso de privacidad esté lo mejor posible. Ciertamente, con estas 3 sesiones de capacitación que algunas y algunos de ustedes tomaron, se pueden dar una buena idea, pero sí también, por favor, consideren que estas pláticas son informativas. No nos gustaría que ustedes tomen una decisión que a lo mejor pudiera después ponerlas o a sus instituciones en riesgo a partir de estas conferencias que, si bien son impartidas por expertos como Cecilia Cajiga, no son una asesoría legal como tal, porque no conocemos los casos específicos de cada una y cada uno de ustedes y cada una de sus instituciones. Entonces, si bien esto les puede servir como una guía muy buena para empezar a meterse en temas de privacidad y de datos personales, no es una asesoría personalizada como la que requerirían en caso de temas muy específicos. Muy bien. Ahora lo que me gustaría hacer, me parece todavía, Jorge, tenemos media hora, ¿correcto? Es hasta las 5 esta Así es. llamada. Muchas gracias. Vamos a tomar 5 minutitos de descanso y después lo que me gustaría que hiciéramos, después de responder algunas preguntas y respuestas, es que tratemos de hacer un aviso de privacidad. Al menos el esqueleto. Yo sé que media hora de ninguna manera es suficiente para elaborar un aviso completo, integral y demás, pero al menos que ustedes le pierdan el miedo a generar un documento o a generar un escrito que después les va a ser muy útil, que los va a sacar y las va a sacar de muchos problemas, y que además
El espíritu de las instituciones de asistencia privada siempre es ayudar al prójimo y por lo tanto, a través de nuestro aviso de privacidad estamos haciendo lo mismo. Estamos apoyando a los titulares de datos personales a protegerse de la mejor forma. Les estamos dando un documento que les va a ayudar a informarse sobre el contenido del aviso, sobre qué vamos a hacer con sus datos, cómo vamos a respetar su derecho a la protección de datos. Veo, Elda, que ya cuentas con un aviso de privacidad. Está perfecto. Igual lo que tú podrías hacer en su caso es tomar tu aviso de privacidad y lo podemos revisar juntos si gustas, a ver si tú detectas alguna deficiencia con base en la conferencia que tuvimos el día de hoy. Creo que eso podría ser interesante, que tú misma lo revises y veas si a lo mejor de los apuntes que estuviste tomando y de la conferencia que acabamos de tener, detectas alguna deficiencia, detectas algún área de oportunidad, que también puede ser, para tu aviso de privacidad. Muchas gracias. Está Lore Gómez también, las dos somos de FADI y aquí tenemos el aviso. Gracias. Sí, al contrario, gracias a ustedes. Entre las dos, no, Lorena, muchas gracias, porque, insisto, no es una asesoría personalizada y creo que no nos daría tiempo de revisarlo específicamente. Más bien, de la plática que tuvimos, ver si algo de lo que comentábamos, algo de lo que platicamos no está, o sí está, pero a lo mejor no está completo, etc. Perfecto, ya tienen varias ideas. Muy bien. Entonces, vamos a dar 5 minutitos de descanso para que también, porque es mucha información, hay que descansar un poco. Y después, a las 4:32, tratemos de hacer un aviso de privacidad cada una y cada uno de nosotros, a ver cómo nos sale y si podemos poner en práctica lo que acabamos de aprender. ¿Estaría bien eso, Jorge? ¿Funciona para fines del taller? Claro, sin problema. Entonces, 4:32 regresamos. Perfecto. Muchas gracias. Al contrario, les agradezco mucho su atención. Si tienen alguna pregunta o respuesta, con mucho gusto la puedo atender en lo que los demás y las demás descansan. Unos minutitos a que regresen todas las personas. Veo que Ana María tiene una pregunta. En un aviso de privacidad se tiene que poner la misión de la institución de asistencia privada. En principio, no es un requisito fundamental, pero ciertamente es muy útil, ¿no? Para que las personas que a lo mejor no conozcan la institución a fondo puedan tener una buena idea de que la persona o las personas que están tratando sus datos personales, cuál es su objetivo, ¿no? Y así tengan una mejor información sobre cómo se van a tratar sus datos personales. Al contrario, gracias a ti. Si ya estamos todas y todos de vuelta, por favor avísenme. Voy a dar nada más un minutito más para que esté todo el mundo y seguimos. Este taller al final es que ustedes tengan ya las herramientas suficientes para elaborar un aviso de privacidad propio. Insisto, siempre con la supervisión de algún especialista en la medida de lo posible, si no, apoyándose con los recursos gratuitos que tenemos en línea y a través del INAI. Entonces, me voy a regresar a algunas diapositivas. Les recuerdo, esta es mi sugerencia para hacer el aviso de privacidad. Informarnos, ya lo hicimos, estamos justamente en esta conferencia para eso. El siguiente es tomar en cuenta las consideraciones previas. Entonces me voy a regresar a la diapositiva de las consideraciones para que ustedes puedan escribir en su hojita de papel o en su computadora, puedan empezar a tomar en cuenta estas consideraciones para elaborar su aviso. Les doy unos minutos. Si le cambio y alguien necesita que regrese, por favor avísenme. Vamos a cambiarle a las 4:40. Establecer dentro del aviso de privacidad los parámetros de vulnerabilidad económica, menos de un salario mínimo, hasta 2 o 3 salarios mínimos, como para poder identificar esa población vulnerable económicamente. Pero, digamos, ¿qué diferencia habría para fines de los datos que recabamos o para fines de su tratamiento si fuera algún tipo de pobreza u otro? ¿Se te ocurre alguna diferencia o en realidad no?
Pues fíjate que como indicador sí sería, bueno, a mí me podría resultar interesante como indicador porque cuando llegamos nosotros a participar en algunas convocatorias, Sí, sí nos especifican o nos llegan a preguntar, así como nos pueden preguntar el número de personas que atendemos con seguro social, sí, también nos llegan a preguntar para poder identificar pobreza extrema de, de población económicamente baja o muy baja, claro. el número de salarios mínimos. Y esto te lo pregunto porque nosotros cuando nos acercamos con nuestros usuarios, reflexionan para decirlo, porque incluso llegan a temer que hay alguna relación con algún programa social o que Ya. tengamos alguna relación con algún programa social. Entonces, el especificar si tienen menos de un salario mínimo o hasta un salario mínimo, pues pudiera a ellos darles un poquito más de comodidad en la respuesta, ¿no? Pero sería, perdóname, a ver si entendí correctamente, sería que ustedes como institución le pregunten al titular cuál es su situación, es decir, si gana entre 0 y un salario mínimos o uno o más. Eso es lo De, que... de hecho, es así. Ajá. Nuestros usuarios, pues manejamos información sensible en lo económico, ahora con el COVID en lo emocional. Correcto. Este, Una buena pregunta. En principio diría, sí, ustedes pueden pedir esa información, definitivamente. Se trataría, desde mi punto de vista, de información y de datos financieros y patrimoniales, ujú, pero debido a la naturaleza de las personas con las que ustedes trabajan, incluso podría ser sensible en el sentido de que ello también podría conllevar un riesgo grave para estas personas el que se sepa o el que se conozca, ¿no? En ese ujú. sentido, ustedes podrían clasificar esa información como ustedes estimen, es decir, si estiman que es datos personales sensibles o datos financieros y patrimoniales, y asegurarles igualmente a través de políticas internas a estas personas que esos datos pues están protegidos con la debida confidencialidad. Sí, pero a lo que me refiero es si es importante establecer dentro del aviso de privacidad esos rangos que en determinado momento podrían identificar lo que realmente para la misma institución es población vulnerable, ¿no? Ya, o sea, poner el rango, digamos, como con fines informativos para que la Así persona que es, lea el aviso de privacidad sepa en cuál de esos rangos se encuentra. así es. No, no sé si es aplicable, es mi pregunta, si es aplicable el poner los rangos económicos para poder distinguir o diferenciar a una población vulnerable, porque todos conocemos el término, pero Sí. no sabemos realmente cuáles son los parámetros. Es muy buen punto. Sí podría ser útil, pero yo diría eso quizá no es tanto un tema de datos personales como lo es un tema de información para la persona que está llenando el formulario, ¿no? Ujú. Podría ser útil en el sentido de que si a mí, me voy a poner a mí mismo como ejemplo, si a mí me están pidiendo una información de mí mismo que yo no sé, pues no tengo forma de aportarla, ¿no? Y ustedes no me pueden ayudar en la medida en que no sepa qué es lo que me están preguntando. En cambio, si ustedes en el aviso de privacidad ponen esos rangos, como acabas de mencionar, de repente yo ya podría entregarles esa información que a ustedes les sirve para apoyarme como lo necesito, ¿no? Así es. Sí, en principio no hay ningún problema en poner esa aclaración, de hecho hasta podría ser útil para ustedes. Ok, gracias. Al contrario, Porque estoy viendo que ese dato sí podría alimentar la información que ya tenemos dentro de esta estructura de aviso de privacidad que manejamos dentro de la institución sí, relacionada con los usuarios. es muy buen punto y a lo mejor justamente respeta este principio de información del que hemos estado hablando y lo apoya, ¿no? Entonces me parece una buena iniciativa. Siempre voy a insistir con que hay que checarlo con la persona que revise sus avisos de forma interna. Si son ustedes mismas, pues con más razón, ¿no? Ok, gracias. Al contrario, gracias a ti. Siguiente. Buenas tardes.
Perdón, soy Romina. Hola, Tengo Romina. una duda. Bueno, es la primera vez que ingreso al curso, bueno, al taller, y estaba revisando el aviso de privacidad que tiene la fundación. Somos Fundación Déjame Ayudarte. Entonces, sí cuenta con varios de los aspectos que se mencionaron, pero mi duda es, ¿la extensión del aviso de privacidad tiene algún límite? ¿O pueden ser cuántas páginas? O sea, no No hay hay, un límite. no hay límite. Puede ser tan extenso como ustedes lo estimen necesario. Yo les recomendaría, si, o sea, digamos, como un parámetro podría ser, si de repente sientes tú, Romina, que está quedando muy largo, es decir, que las personas que lo van a leer no van a tener suficiente atención o a lo mejor no les va a dar tiempo de leerlo completo, a lo mejor vale la pena simplificar algunas cosas, pero no hay una extensión necesaria. Bueno, porque aquí también viene esto, ¿no? De el comentario. Nosotros trabajamos con jovencitos, Sí, adolescentes en vulnerabilidad. Entonces, los que firman el documento son los papás o los tutores. sí, Y el problema es ese, que no les gusta leer. El aviso que nosotros manejamos tiene una extensión de 5 páginas. ok. Entonces, sí se me han presentado casos donde los papás me dicen, tú dime de qué se trata y yo te lo firmo, pero no quieren leerlo. Entonces, ahí, ¿cómo sería? Ok, es un caso interesante. Se me ocurren varias posibles soluciones. Una es, perceptualmente, si ustedes a lo mejor ponen 2 páginas en una misma, aunque la letra esté más chica, lo perciben como más corto. Si ustedes Ah, les dan a ya. lo mejor una sola página por los 2 lados, aunque sea la misma cantidad de texto, podría ser que lo perciban como más corto. Estas son nada más como sugerencias que se me están ocurriendo porque nunca he estado en ese caso en específico, Romina, pero Sí, te digo las opciones que se me ocurren como válidas, ¿no? ajá. Otra cosa es, si les piden a ustedes que les digan de qué se trata, léanselos. Ah, Léanselos ya. completo, ¿no? Y a lo Sí. mejor, si lo que no quieren es leer, o sea, sentarse y leerlo, léanselos ustedes, ¿no? Para que sí estén enterados del contenido de su aviso, porque claro que es importante. Y por decir, bueno, al leérselos nosotros, Sí, ellos ya lo firmarían y va la huella del chico, del beneficiario, porque, bueno, no tienen como que una firma que sea claro, legal, ¿no? lo que Porque son sea. menores de edad. Sí, Entonces, así está bien que lo firme papá, tutor y el chico. sí, en principio no debería haber problema si ustedes nada más recuerden poner en los datos personales que recaban, pongan Sí. también huella digital. Eso es Ah, importante. ya. Sí, claro, porque no es una firma propiamente, no es un mayor de edad. Quien es responsable de los datos del menor son los padres, entonces la firma de los tutores es la que es importante. Y si ustedes están recabando la huella digital, ese es un Ajá. dato personal sensible y por lo tanto hay que ponerlo en el aviso de privacidad. O sea, en la listita de documentos, de información que se pide, de Sí, datos, sí, sí, sí. poner huella digital. Y este aviso de privacidad se tiene que actualizar cada año, por ejemplo, nosotros que ingresamos chicos cada ciclo escolar. Se tiene que actualizar con la periodicidad necesaria para que esté vigente, ¿no? No hay un periodo de tiempo, al menos que yo sepa, salvo que Ceci Cajiga o Alejandro Mosquera les hayan dicho en sesiones anteriores, Ajá. no hay un periodo de tiempo determinado. Obviamente, como buena práctica, sí es recomendable revisarlo con una periodicidad relativamente corta, pero más bien es importante modificarlo cada vez que cambie la situación de la fundación, ¿no? Si, por ejemplo, en este caso que me estás comentando, Romina, va a ser necesario que ustedes, o bueno, sería necesario, hipotéticamente, sería necesario recabar otra vez las firmas de las personas porque pusieron su huella digital, pero no venía en la lista de datos que recabaron su huella digital. Ah, ya. Bueno, Sí, este muchas tipo de datos, gracias. al contrario, Romina, gracias a ti. Este tipo de datos que menciona Romina, como la geometría del iris, la geometría facial, la huella digital, se conocen como datos biométricos y se consideran datos personales sensibles. Entonces, siempre hay que solicitar la autorización expresa y por escrito de la persona de quien estamos recabando esta información, estos datos.
Los datos biométricos seguramente muchas y muchos de ustedes se los han encontrado cuando ingresan a sus apps bancarias, ¿no? Hay algunos celulares que ya permiten reconocer geometría facial, muchos otros que ya permiten reconocer huellas digitales, y cuando ustedes le solicitan abrir una cuenta, por ejemplo, en ocasiones nos hacen ir a la sucursal bancaria y poner nuestras huellas en un lector. Si ustedes leen su aviso de privacidad con cualquier institución bancaria, van a encontrarse que recaban sus datos biométricos y que son datos personales sensibles. Perfecto. En estos 10 minutitos que quedan, me encantaría ver si han podido avanzar sobre su aviso de privacidad. En alguna medida, yo entiendo que es poco tiempo y que difícilmente a lo mejor vamos a tener un documento terminado, pero sí al menos tener un esqueleto, los encabezados, un contenido mínimo, algo que ustedes pudieran sacar de esta plática en donde al menos puedan usarlo después como ejemplo, lo puedan usar como formato, ¿no? Con las recomendaciones que les he dado, con las recomendaciones del INAI, a través del ABC del aviso de privacidad, etcétera. En fin, que ustedes hayan sacado algo de provecho de esta sesión. Parece que no. Pues tenemos, si no me equivoco, Jorge, 9 minutitos más para que puedan seguir avanzando sobre su documento. Y a las 5 sí creo que tenemos que terminar la llamada. Entonces, ustedes pueden, ya que aprovechando que ya están escribiéndolo, podrían, desde que terminemos, si es que tienen el tiempo, nada más sería sin la llamada de Zoom. Gracias por el comentario. Mucho por hacer y detallar para fortalecer el aviso. Es un punto importante. Por más bien que esté nuestro aviso, ciertamente siempre hay espacio para mejorar, ciertamente siempre puede ser más robusto, y si no nuestro aviso, quizá nuestras políticas internas de privacidad pueden ser mejores, pueden ser más robustas, y siempre tomar en cuenta que cuando nosotros elaboramos estos documentos, no estamos simplemente haciendo un documento legal y ya. Estamos tratando, en la medida de nuestras posibilidades, de proteger lo más posible los datos personales de nuestros, ya sea usuarios, beneficiarios, voluntarios, de nuestros empleados. Incluso nuestros mismos datos pueden estar protegidos a través de estos avisos de privacidad, y por lo tanto hay que darles la importancia y hay que tomarlos con la seriedad que merece un derecho tan importante. Un ejercicio en una cuartilla, Guillermo, cubre básicamente su necesidad. Perfecto. Te invito a que visites también la página del INAI, esta de ABC del aviso de privacidad, para que puedan consultar si es que hace falta alguna otra cosa, si es que pueden mejorar. Me parece que una cuartilla no está mal, siempre y cuando incluya todo lo que hemos comentado, y mejorará seguramente la segunda vez que lo redactes y irá mejorando con el tiempo y conforme vayas adquiriendo mayores recursos en este sentido. Gracias a ustedes, Hugo. Gracias, Hilda. Gracias a ti, Guillermo, también. El IFAI ya no existe, ahora se llama INAI. Pasó un poco lo mismo que con el INE. Que antes era Fíjate, eso lo tenemos que modificar. Hasta ahorita me di cuenta en el aviso. Sí, y de hecho, si ponen la denominación completa del INAI, también ha cambiado. Entonces, ¿sí? Sí, ahora es Instituto Nacional de Protección, perdón, Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, si no me equivoco. Es Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Entonces, si lo ponían completo, sí hay que corregirlo porque ahora es más larga la denominación. Ok, muchas gracias. Al contrario. En estos últimos minutitos que nos quedan, me gustaría preguntarles si tienen alguna duda, algún comentario adicional. Bueno, pues yo nada más agradecer porque creo que el estar cada vez revisando siempre sale alguna cosita y como dices, pues siempre es para mejorar, ¿no? Sin duda. Y yo creo que de eso se trata. Y muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por su participación, por escucharme, por este tiempo que nos dedicaron. Muchas gracias a Fernanda por la interpretación. Gracias a
todas las participantes, a todos los participantes, gracias al Centro Mexicano Pro Bono, gracias también a la Junta por organizar estas reuniones. Les pediría nada más si me pueden hacer el favorzote de leer esta última diapositiva en donde mencionamos pues que esto no es como tal una asesoría legal. Si ustedes quisieran atender algún asunto específico de su institución, sí sería necesario ya sea agendar una cita con un profesional. Todo esto que les estamos dando son para fines informativos, no es una asesoría, eso es importante que lo tomen en cuenta, porque no nos gustaría que a lo mejor se queden solamente con esta información y tomen decisiones que después afecten sus instituciones de forma perjudicial, ¿no? Si ustedes tienen alguna duda, ciertamente acérquense al Centro Mexicano Pro Bono. Ahorita seguramente les darán la información que necesiten para acercarse con ellos. Y si no, siempre hay recursos en línea. Acérquense al INAI, de tal modo que ustedes puedan recibir una asesoría legal adecuada para su caso específico y no se queden nada más con estas recomendaciones generales que dimos en la presentación. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias, Pablo. Te agradecemos mucho tu intervención. También recordarles, les estamos dejando a través del chat una liga de acceso a una evaluación de satisfacción. Les invitamos a que participen. Su información es muy importante para nosotros en torno a las actividades de capacitación. Si ya no hubiera dudas que quieran externar, aprovechando la intervención del licenciado Pablo Rueda, me voy a permitir compartir la pantalla. Solo unos segundos, por favor, Pablo, para hacerte entrega de un reconocimiento a nombre de la Junta de Asistencia Privada al licenciado Pablo Rueda Carmona por haber impartido la sesión de formación y desarrollo, taller para la elaboración del aviso de privacidad para una IAP. Firma la licenciada Arlet Ruiz Mendoza, directora de programas asistenciales. Muchas gracias, licenciado Pablo. Le agradecemos mucho su disposición y el tiempo que nos brindó el día de hoy para poder llevar a cabo esta actividad. Al contrario, porque gracias por la oportunidad y muchas gracias a todas y a todos por su participación y por escucharme. Con mucho gusto te haremos llegar tu reconocimiento y también agradecer la participación de la licenciada Fernanda Velázquez Florencia, nuestra intérprete de lengua de señas mexicanas, así como la participación de cada uno de ustedes, nuestros integrantes del día de hoy. Sin más, agradecemos su participación. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, licenciado Pablo. Excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Que tengan un... para todos. Gracias, Cuídate, Lupita. adiós. Hasta luego, buena tarde. Igual, Buena adiós. tarde.